Dios nos ha venido hablando mucho con respecto a esto, a la fe, y creo que Dios ya viene hablándote, y la fe es un combustible, es un medio. La fe no es el fin, es un medio para que podamos materializar todo lo que ya está ganado en Cristo. Si dimensionamos todo lo que Jesús logró en la cruz del Calvario, si pudiéramos entender, el libro de Efesios, de hecho, habla un poco de esto y dice que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Jesucristo. O sea, todo lo que se me pueda imaginar ya fue ganado para mí, ya lo tengo. Voy a la iglesia desde que tengo 8 años, mis padres conocieron al Señor en el momento justo. Y bueno, en ese proceso alguien le habla del Señor a mi mamá, ella empieza a ir a una iglesia, luego vamos nosotros, luego cayó mi papá. Y ya han pasado muchísimos años de eso. Y vi a Dios restaurar mi familia. Ahora, alcanzamos la salvación, alcanzamos restauración familiar, pero por muchos años seguimos siendo muy pobres. Yo vengo de un hogar que teníamos muchas necesidades, ¿no? Mi papá tenía un amigo y el trabajo del amigo de mi papá era recolector de basura, de esos que andan en los camiones. Y yo me acuerdo, los dos eran cristianos, mi papá y este muchacho. Y yo recuerdo que llegaba a casa a veces con tanta alegría, ¿verdad? Porque llegaba con un par de zapatos, mi papá era de calzado grande, entonces decía, Pepe, mirá qué bendición lo que te encontré, y le traía unos zapatos que había encontrado, andás a ver de quién eran, ¿verdad? Y se lo traía los zapatos, y mi papá feliz, y decíamos, qué bendición. En ese momento era una bendición, y por años vivíamos así. Y sí, porque había que hacerlo, no había otra cosa, entonces... Yo sé, eso es lo que yo vivía y le llamábamos a eso bendición y de verdad era la bendición en ese momento. Pero con los años nos fuimos dando cuenta que Cristo había hecho más por nosotros. Y que en la medida que fuimos entendiendo el Evangelio, nos fuimos acercando más a Dios y teniendo una relación con Él y nos dimos cuenta que teníamos un papá rico. Cuando fui niño me mudé en la época de la primaria, en los 7 años de la primaria, me mudé 7 veces de escuela, o sea, fui un año a una escuela diferente. Así que imagínate, para un niño eso es traumático, es muy difícil, ¿no? Pero es que no nos queda otra, porque después de uno de los últimos terremotos que afectó en la Argentina, que afectó mucho la zona de San Juan y de Mendoza, nosotros no teníamos casa, o sea, alquilábamos. Así que después de esos años vino una época muy difícil porque no se conseguían alquileres. Era muy difícil conseguir alquileres porque las casas se derrumbaron. De hecho, donde nosotros alquilábamos se cayó el techo. Gracias a Dios que esa noche mi papá estaba cantando en una fiesta y nos agarró en una casa que era toda de material. En una de las mudanzas vivíamos en una casa donde a media cuadra vivía un chico que había vivido en Estados Unidos con sus padres. Y ahora habían regresado y este niño que tenía mi edad tenía todos juguetes que se conseguían en Estados Unidos. Entonces recuerdo que iba a la casa de este niño y tenía juguetes, había una película, Star Wars. Tenía la nave, o sea, era así la nave. Era impresionante, imagínate. Yo tenía juguetes de madera hechos por un tío mío, así que vos imagínate. Pero encima el pibe tenía el espíritu de Kiko. Así que era ir a la casa y no poder jugar con eso, ¿me entendés? Porque el chabón agarraba y lo ponía sobre una repisa y solo nos llevaba para mostrárnoslo. Nada más. Así que, entonces, ¿qué decía yo? Ay, cómo me hubiera gustado que mi papá fuera rico como el papá de... Y yo crecí con ese pensamiento, ¿no? Siempre creyendo en la suerte de lo que a otros le tocaron o creyendo, bueno, algún día... Ese concepto creo que la mayoría de los argentinos lo tenemos, ya es una cuestión cultural. Creer esto, ¿no? Aquel tiene eso porque tiene un padre rico, aquel tiene ese trabajo porque tiene un tío político, o sea, siempre pensando que lo que la gente tiene es por la suerte de. Hemos perdido en nuestra cultura la idea de que yo puedo lograrlo todo, yo tengo la capacidad de lograr cosas. ¿Por qué? Porque culturalmente cada vez que vemos a alguien que tiene, le acreditamos lo que tiene a la suerte de dónde nació, el contacto que tiene, y hemos olvidado que hemos sido creados con un ADN, con una genética. O sea, lo que hay acá adentro es mucho más sofisticado que cualquier computadora que exista en el mundo. El salmista dice,
que Dios tiene un plan con nosotros y hay un libro donde escribió todo de nosotros, y cuando fuimos creados en todo lo que hay en ese libro que Dios planeó de nosotros lo portamos, lo tenemos. Cuando empecé a caminar el Evangelio y empiezo a leer la Biblia y descubrí en la Biblia cosas como esta que te estoy hablando, de lo que dice el Salmo, que he sido creado con todo, que no me falta nada. En otro libro, en un libro que se llama Deuteronomio, y dice que Dios nos ha dado el poder para hacer riquezas, por ejemplo. Dios nos da poderes, nos da capacidades, pero culturalmente eso ha sido dañado también y hemos olvidado que todas esas capacidades están en nosotros y nos sorprenderíamos de todo lo que podríamos lograr. Y a eso vino Cristo, a restaurarnos. Cuando Él habla de restaurarnos es volvernos a ser útiles. Y cuando escuches la palabra restauración desde ahora en adelante y te acuerdes de mí, quiero que te acuerdes de esto, de que cuando Dios te habla de restaurar algo en tu vida, no está pensando en ningún momento de tu vida pasada. Porque dice la Biblia que todo lo que ha sido construido sin Dios no sirve. El libro de Corintios, que es otro libro que está ahí en la Biblia, y que cuando lo lees tiene cosas extraordinarias, dice esto, dice que los que estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo empecé a entender estas cosas, yo digo, entonces, ¿qué va a restaurar? No hay nada de mi pasado que sirva. Es que cuando Dios me habla de restaurar, Él está pensando del plan que Él tenía con el ser humano. Porque fíjate que Dios lo pone al hombre en el huerto del Edén, ¿no? Y dice que lo primero que le da es propósito de vida, le da un huerto, o sea, tenía terreno el chabón. Le da dónde vivir, tenía casa, tenía una propiedad. Había un río de un lado, otro río del otro, o sea, el loco tenía todo, hablaba con los animales. Ahora, escucha esto. Dice que esta mujer tenía un marido que hablaba con Dios, hablaba con los animales, tenía un huerto, tenía trabajo, tenía todo. Esa mujer lo tenía todo. O sea, no había maldad, no había enfermedades, no había hambre, no había miseria. La mujer iba a poder tener hijos sin dolores de parto. El tipo podía trabajar y no transpiraba. Para hacerte una idea de que todo era perfecto. Literal, en ese lugar todo era perfecto. ¿Y qué pasó? Que el hombre comenzó a alejarse de Dios, rompe su relación con Dios, empieza a desobedecer. Y eso empezó a traer muchísimas consecuencias. Cuando Dios piensa en restaurar algo, está pensando en llevar al hombre a ese nivel, a ese plan de vida. Y recuperar cosas esenciales como, por ejemplo, que tuviéramos una relación con Dios. Recuperar la eternidad en bendición, porque ahora eso que estaba allá va camino a ser restaurado. La Biblia dice que vamos camino a una restauración. Ya eso vino Cristo, a restaurarnos, pero ahora es para mirar para adelante, ya no para atrás. Esto empezó acá, decayó hasta el suelo y Cristo vino para comenzar. Cristo es el centro y vino para empezar a restaurarlo todo y llevarnos a esa dimensión de perfección, y aún será mayor. Él vino para restaurarlo todo a una dimensión futura. Eso es lo que te espera. Y para eso has conocido a Cristo y no te vas a arrepentir de esa decisión. La decisión de caminar con Jesús es la mejor decisión de tu vida, porque Él tiene poder para restaurarlo todo. Así que cuando pienses en restauración, deja de mirar los momentos hacia atrás que te traen melancolía, que te traen recuerdo. Porque yo pensaba, ¿y qué hay de aquel que su vida fue una porquería y no hay nada que restaurar? Tenemos que pensar en otro concepto de la restauración, y es Cristo llevándome a donde el Padre quería que yo estuviera, existiera y viviera, a un plan de perfección total. La Biblia habla de estas cosas, dice que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El libro de Romanos dice, así que hermanos míos, procuren presentarse a Dios, vengan delante de Dios y preséntense ustedes como un sacrificio de vida. La palabra sacrificio tiene que ver con muerte. Para que haya sacrificio, algo tiene que morir. Entonces lo que está hablando ahí es que algo tiene que morir todos los días. Algo tiene que morir todos los días. Así que procuren presentarse como un sacrificio de vida. O sea, que cotidianamente estés dispuesto a morir a algo. ¿En dónde? En el pensamiento, en la manera de pensar. Renovando la manera de pensar. O sea, todos los días levántense y decidan morir a ese pensamiento que los hace vivir como están viviendo. A ese pensamiento que está equivocado y erróneo y no les está dejando vivir la vida como la tienen que vivir. ¿Para qué? Para que puedan así empezar a probar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero para eso tengo que empezar a renunciar a cosas
y tiene que empezar a cambiar mi manera de pensar. Dejar de pensar como piensan las personas en este sistema terrenal, en el mundo en el que vivo, y empezar a pensar el pensamiento de Dios. Y para eso tengo que conocer la palabra. Para eso tengo que lograr el entendimiento de la Escritura y comenzar a construir esta nueva vida en Cristo. Yo no lo he logrado todo, pero hoy me puedo parar acá y contarte de estas experiencias. Que yo era de esos que creía que se podía vivir mejor solo sí. Y cuando fui entendiendo estas cosas y te hice todo este fundamento para que entendieras que cuando descubrí esto, entonces dije, no, pará, entonces hay algo diferente. Y empecé a darme cuenta que yo tenía un padre rico, así que no tenía nada que desearle a ellos. Solo que mi padre rico no era mi padre biológico, sino era mi papá espiritual, mi papá que está en el cielo, y ahora ese era mi papá. Y la Biblia dice que por haber recibido a su Hijo Jesucristo en mi corazón, ahora yo también soy hijo de Dios, y yo creo en eso. Yo creo que soy hijo de Dios, así que mi papá es rico. Y eso es renovar mi manera de pensar. Entonces yo dije, ¿cómo hago para vivir esas riquezas? Pero claro, aprendí que a diferencia del papá de mi amigo que le compraba cosas fuera de tiempo, Dios no hace esas cosas. Dios te va a dar en el momento justo, en el tiempo justo. Y dice la Biblia que nosotros somos herederos de todas las riquezas que Dios tiene, pero mientras seamos niños vamos a vivir como viven los esclavos, con lo justo y con lo necesario. Pero dice la Biblia que en la medida que maduramos y aprendemos a ser responsables, podemos recibir la herencia del Señor. Así que yo quiero decirte que si quieres alcanzar la vida de perfección, cada día tendrás que demostrarle a tu Padre que estás madurando, que lo estás conociendo y que estás listo para recibir lo que Él tiene para vos. Entonces, ¿qué necesitamos? Crecer, madurar y prepararnos para recibir. Dios te puede sacar de la pobreza. Dios puede transformar el matrimonio. Dios va a traer de vuelta a tus hijos. Dios va a ayudarte a terminar tu carrera, porque sus planes quieren cumplirse en sus vidas. Sus planes quieren cumplirse. Así que te tengo una propuesta. Deja de buscar cosas y ponte a buscarlo a Él. ¿Qué tal si dejas de buscar cosas terrenales y nos ponemos a construir lo que Él quiere que construyamos? Empezar a prestar atención a sus cosas, a lo que Él tiene para nuestras vidas. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Hay una historia en la Biblia de una mujer. Parecía que lo tenía todo, pero no. Porque cuenta la Biblia que ella era estéril. En la antigüedad y en esa cultura y donde esta mujer vivía, la honra de una mujer era poder darle hijos a su marido. Hubo, por ejemplo, una mujer que se llamaba Ana y que nunca le había podido dar hijos a su marido, y por más que el marido la amaba, culturalmente ella no estaba bien vista, no estaba quedando bien, y esto era muy amargo para ella, y todos los días iba al templo y le pedía a Dios un hijo, pero para ella era muy importante. Entonces quiero que pienses en aquello que para ti es importante y que por no tenerlo te está afectando en tu vida y te está trayendo amargura. Eso es lo que le pasaba a esta mujer, eso es lo que tienes que entender. Tú como hombre te puedes sentir identificado en aquellas cosas que tú te das cuenta que no las tienes, y por no tenerlas, eso es un problema para ti. Eso que te complica la vida y que no te hace vivir en paz. Eso que no puedes alcanzar. Y eso le pasaba a esta mujer. Podemos tener muchas cosas, pero viste eso que no tenés y que vos sabés que ya no lo vas a tener nunca. O sea, que no va a cambiar. O esa persona que después de varios fracasos dice, no, a mí ya nunca más a mí no me va a ir bien. Y hay esa desesperanza, ese dolor. Así estaba esta mujer. Había algo, una cosa. Ahora bien, esta mujer, cuenta la Biblia, que era una mujer que la visitaba o pasaba por la ciudad un profeta, un varón de Dios, un hombre de Dios. Se llamaba Eliseo. Este hombre era un hombre de Dios tremendo, se contaban muchas cosas de él. Esa mujer dijo, hay que invitar a este hombre a venir a comer a casa. Y dice que la mujer lo atendía y ella empieza a decir, acá hay algo de Dios. Entonces lo primero que veo en esta mujer, que logra tener la capacidad de darse cuenta que Dios estaba moviéndose a través de alguien. Y eso es lo que te está pasando a ti. Tú no estarías en este lugar si no estuvieras discerniendo que aquí está pasando algo. Así que te parece bastante a esta mujer que la Biblia la llama la tsunamita. Esta mujer, la tsunamita, discernió. Esa decisión la llevó a tomar otra decisión. Primero, hacerlo parte por momentos en su casa. Y ella dijo, ¿y qué tal si en vez de que solo venga y coma y se vaya, qué tal si construimos una habitación para que cuando él venga a la ciudad se quede aquí? Esa decisión fue mayor que la primera. La primera fue empezar a tener una relación y le trajo bendición a su hogar. Cuando ella descubre que acá hay algo bueno, profundizó más.
Y esa es la inteligencia de fe. ¿Qué es ser inteligente en la fe? Cuando tú descubres que algo en Dios está funcionando, tú tienes que aprender a ir más profundo. O sea, lo que has recibido ahora es poco con lo que Dios puede soltar sobre tu vida. Hay un pasaje que amo en la Biblia que se encuentra en Jeremías capítulo 3, 33 que dice lo siguiente: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero que te identifiques como la tsunamita. Ya probaste la inteligencia y por eso estás en una iglesia evangélica. Fuiste muy inteligente en la fe para decir algo está pasando. Si no, no hubieras venido. Estás acá. Algo te está llamando la atención. Los que ya llevan muchos años fueron inteligentes en quedarse. Porque saben que algo está pasando en Dios. Algo está pasando aquí. Ahora, lo mejor que hizo esta mujer fue tomar la segunda decisión. Ya llegué hasta acá, ya tengo una relación con el profeta, con el representante de Dios, con la voz de Dios, ya está llegando a mi hogar, pero ahora quiero que esto se establezca. Y eso es lo que tiene que empezar a buscar usted. Usted tiene que buscar que lo que está pasando aquí, cuando nos congregamos, empiece a pasar en su casa. No traiga su casa a la iglesia, lleve la iglesia a su casa. Haga la iglesia en su casa, sea iglesia en su casa. Venga aquí, entrénese, tome, reciba, aprenda, pero establezcalo en su hogar y en su familia. Mujer, establezcalo en su hogar. Papá, establécelo en tu hogar. Joven, establécelo en tu hogar. Aquí tienes que tener la prueba para poder establecerlo en tu casa. Ella dijo, yo lo necesito en mi casa. Esto lo tiene que empezar a pasar en mi casa. Y para poder dejar eso presente allí y estable, tuvo que construir un espacio. Y eso es lo que hay que construir, una habitación para que el Señor se quede y gobierne en nuestro hogar. Así que lo que la mujer hizo fue construir una habitación para que aquello que venía de vez en cuando se quedara. Para que eso que vivía esporádicamente se volviera permanente. Y eso es el evangelio, y esa es la presencia del Señor que quiere ser una constante y una permanente en tu vida. Pero puede que hay un nivel de personas que solo han probado a Dios por experiencia. Cuando eso pasa, te vuelves una persona que necesitas que de tanto en tanto un predicador te traiga una palabra que te toque. De tanto en tanto haya un evento en la iglesia. Entonces estamos esperando el congreso porque estoy necesitando eso especial que me cambie la vida. Pero resulta que la vida no me cambia porque los eventos no te cambian la vida. Los eventos no cambian la vida, los procesos sí. Los eventos son cosas momentáneas. Los procesos son permanentes, vienen para quedarse, para establecer cosas en nuestra vida. Y ahí la mujer construyó. Hace muchos años el Señor dejó de vivir en templos. Dios decidió ya no morar en los templos que el hombre le construye. El Señor mora en el conjunto de todos sus hijos, en nuestro corazón, en donde estamos en armonía, en nuestra adoración. Él ahí decidió morar. Dice la Biblia, ¿dónde me vas a edificar morada si la tierra es el estrado de mis pies y el cielo es mi trono? O sea, no entro en ningún edificio que me hagan. Así que el Señor le avisó al hombre que ya no crea que la gloria para él es construirle un templo, sino construir una iglesia, levantar un pueblo. Dios quiere morar en nosotros. Dios no quiere morar dentro de tu casa, en el domicilio tanto. Dios quiere morar en el hogar de la familia. Donde quiera que te mudes, Él quiere mudarse contigo. O sea, cuando termine la reunión, el Señor se va en ti y contigo. Esta mujer construyó una habitación. ¿Qué pasó? Cuando construyó esta habitación, el profeta accedió a quedarse. Primero la construyó y después empezó a rogarle, quédate. Cada vez que venga, quédate. Y ahí el profeta empezó a pasar tiempo permanente en su casa. A los pocos días de ser tan bien atendido el profeta, decidió bendecirla con aquello que ella ni se imaginaba. Y oró a Dios el profeta y le soltó una palabra y dice que la mujer al año estaba abrazando un hijo. Eso que era imposible para ella, eso que era imposible que pasara porque ella era estéril, dice que Dios la sanó de esa esterilidad. Algo imposible pasó y ella recibió su hijo. Y la historia sigue profundizando. No solo esto, dice que el niño creció y cuando el niño estaba entrando ya a la adolescencia, le ataca algo a la cabeza y el niño muere en sus piernas. Muere en sus piernas. Y la mujer, que es una mujer que está logrando renovar su manera de pensar. O sea, todo el milagro en la mujer fue acá. Miren, el pensamiento de fe. Este hombre que está viniendo a la ciudad tiene que venir a comer a casa. Hay que honrarlo, hay que recibirlo, hay que invertir para tener lo que él tiene y escuchar el mensaje que trae. Ella pensó eso, luego dijo no, ¿y qué tal si hacemos algo para que se quede? Acá lo pensó, pensamiento de fe, porque todos los días iba creciendo acá, iba renovando y la iba llevando a una perfección y a experimentar la bondad y lo agradable de Dios. Luego eso la lleva a recibir un milagro que no se imaginaba y que ella pensaba que ya no iba a pasar nunca, y Dios se lo da.
ella sigue profundizando en su fe, cada día se sigue levantando, sigue sacrificando y diciendo, tengo que pensar diferente, tengo que ver lo que Dios quiere para mi vida. Y ella iba siendo pionera en su casa de fe. Entonces dice la Biblia que cuando el niño murió, no salió a lamentar con los amigos. O sea, qué mayor dolor que la pérdida de un hijo. Y ella está experimentando ese dolor. ¿Y qué hace? La Biblia cuenta que agarró al niño y lo llevó a la habitación del profeta, la que ella ha construido, y lo pone sobre la cama donde el profeta dormía. Y fue y buscó al profeta, porque el milagro no estaba en la habitación. El milagro era la presencia del profeta allí, que representaba a Dios. Era Dios el milagro. Entonces va y busca que la presencia de Dios esté en la habitación, que el profeta esté en la habitación. Y dice que cuando trajo al profeta, ¿a quién se le ocurre? ¿Dónde? ¿En qué libro salía eso? En ninguno. Pero ella ha ido logrando sacrificar y renovar su manera de pensar para tener acciones que la llevan a experimentar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Dice la Biblia que al traer al profeta, dice que el profeta se acuesta sobre el niño resucita. Está experimentando una nueva dimensión de milagro que ahora va a ser de testimonio para todos. Dice que resucita al profeta. Escuche esto porque es impresionante. Resucita al niño y se lo devuelven. Todo pasó en esa habitación que ella construyó en su casa cuando decidió que eso fuera permanente. Cuando decidió que ese fuera el lugar donde Dios se iba a glorificar. Dios tiene que estar dentro de eso que construimos. Para que ocurra el milagro, Dios tiene que estar ahí. Si Dios no está en tu casa, no van a haber milagros. Tú necesitas que Dios esté ahí, que la voz profética de Dios esté ahí. Esa habitación se volvió la habitación del profeta. ¿Qué caracteriza una habitación profética? El milagro más extraordinario que todos necesitamos, y es el milagro de la vida. Primero, el milagro de la vida, envolver a alguien que era improductivo, incapaz de generar vida, en alguien que sí lo fuera. El primer milagro fue sobre la mujer, que era incapaz de dar vida, y ahora ella está dando vida. Su vientre era estéril. ¿Cuántos son estériles financieramente? ¿Cuántos son estériles en amor? ¿Cuántos son estériles? O sea, esterilidad es la incapacidad de producir algo bueno. Dios el primer milagro lo hace en ella y ella crea vida. Ahora deja descendencia. Ahora puede ser feliz. Ahora está a la altura de los demás y aún mayor. Ahora puede alegrar a su marido. O sea, mirad todo lo que provocó la sanidad de su esterilidad. Hizo que ella en el hogar fuera ahora una persona importante de nuevo. Le da la capacidad de mantener con vida todo lo que ella ha dado. Siempre celebramos la llegada, pero pocas veces celebramos la permanencia. Y hay que darle más honra a la permanencia que a la llegada. La Biblia dice que la fe es para llegar a obtener la salvación, pero después usted y yo tenemos que mantenerla hasta el día final. Ese es el poder de Cristo. El Señor viene a restaurar tu vida. Ella había sido creada para tener un vientre productivo. Su vientre era para tener hijos, pero estaba dañado. Dios lo restauró y lo hizo ser el vientre que tenía que ser. Luego, Dios le da el poder de que eso que ella tiene y produce se mantenga vivo. Acá hay dos tipos de milagros que Dios quiere hacer en este lugar. El primero es transformar tu vida y volverte una persona productiva para tu familia, para tu sociedad y para todos los planes de Dios. Y segundo, que todo lo que logres permanezca. Que todo lo que alcances tenga una productividad en el tiempo. ¿Estás listo para vivir ese milagro?